mi nombre es Mariano y yo decidí explicar la cultura mexica porque se me hace una cultura muy interesante. Bueno, empecemos. Primero, los mexicas fueron una civilización mesoamericana que se encontró en el periodo posclásico. ¿Y eso cuándo fue? Del año 900 hasta el 1521 después de Cristo. Esta civilización se dice que venía de Aztlán. Y en el siglo XIV llegaron al Valle de México, porque uno de sus dioses les dijo que se asentaran en el lugar donde vieran a un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Y ahí fundaron Tenochtitlan el 18 de julio de 1325, el actual Zócalo de México. Gran parte del área estaba cubierta de un lago que se llama el lago de Texcoco, por lo que para fundar su ciudad tuvieron que implementar métodos muy tecnológicos para su época, como lo fueron las chinampas, que eran como islas artificiales. Hablando de su religión, ellos eran politeístas, es decir, adoraban muchos dioses como Tlaloc, Quetzalcóatl o Huitzilopochtli, su deidad más importante. Hablando de su educación, habían dos tipos de escuelas. La primera era el Calmeca, que era la escuela de los nobles. Algunos iban a seguir la carrera sacerdotal y otros solo aprendían a hablar y comportarse correctamente. Y en las escuelas la disciplina era muy rigurosa. Y por otro lado estaba el Telpuchali, donde los alumnos eran tratados aún con mayor crueldad, porque iban a convertirse en guerreros. Los mexicas lograron un gran desarrollo agrícola urbanístico. Por ejemplo, agrandaron el islote original de su ciudad por medio del sistema de chinampas ya antes mencionado, lo que les permitió una producción agrícola intensiva. En esos 200 años de existencia, los mexicas alcanzaron un sorprendente grado de civilización. Crearon la cultura más rica, avanzada y poderosa que surgió en todo el antiguo continente americano. Y llegaron a su máxima expansión fue cuando lograron llegar del Golfo hasta el centro de México. Llegaron a su final el 13 de agosto de 1521 por la conquista de los españoles. Un dato curioso sobre ellos fue de que los mexicas creían que ellos eran la cultura elegida para calmar la ira del sol y lo hacían con sacrificios humanos para detener como el apocalipsis. Y así fue como fue el fin de esta gran cultura y tras la captura de su último emperador mexica, y así fue la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Y aparte les vengo a mostrar algunas figuras que yo hice representativas de ellos. Por ejemplo, estas son dos pirámides mexicas. Ellos eran muy buenos en la ingeniería y las pintaban de gris o de blanco. Y también tengo un arma de ellos muy conocida, que es el macuahuitl, que la ocupaban en la guerra y consistía de un palo con picos de obsidiana a los lados para destrozar los huesos de sus enemigos. Y por último, pero no menos importante, tengo un escudo, que estos los hacían de madera y les ponían a veces adornos como patrones o plumas como adorno. Bueno, y esta es mi presentación. Muchas gracias. Adiós.